Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de noviembre del 2020. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefe de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Se podrán realizar preguntas durante la presentación, las cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, por favor, Lourdes, si podrías pasarnos los resultados e indicadores financieros. Bueno, muy buenos días. Como dijo el economista jefe, voy a pasar a presentar el resultado de los indicadores financieros correspondientes al mes de noviembre del año 2020. Esta presentación está dividida en 6 partes, en donde primero se tiene una pequeña introducción, en donde hablamos de la periodicidad y cómo se construyen estos indicadores, principalmente de dónde salen las fuentes, en las tasas de intereses tanto activas y pasivas de los diferentes bancos, las operaciones de la bolsa de valores y productos de asunción, se pasan los principales indicadores financieros, tanto de solidez bancaria, liquidez, rentabilidad, las diferentes carteras, y también se hace una descripción de los depósitos y el crédito, tanto sus saldos y sus movimientos, para finalmente hacer una breve conclusión de todo lo que presentamos. En cuanto a la introducción, este informe se elabora y se publica mensualmente con datos principalmente de la Superintendencia de Bancos y de otras dependencias del banco, incluso de organismos internacionales. En cuanto a las tasas de intereses de los diferentes bancos, vemos que las tasas activas promedios ponderados en moneda nacional en el mes de noviembre fue de 12.64, nivel inferior al presentado en octubre, que fue de 12.96, y a la media del año, que fue de 13.69. También fue interanualmente inferior, pues en noviembre del 2019 fue de 15.46. En cuanto a la composición de estas tasas activas, vemos que las personales de consumo y personales de desarrollo tuvieron una variación mensual positiva, mientras que tuvieron una variación interanual negativa. Así, en cuanto a los préstamos personales de consumo, en noviembre tuvieron un promedio ponderado de 23.95 frente al 23.61 que tuvo en octubre y 27.27 que tuvo en noviembre del 2019. Mientras que los préstamos de desarrollo en noviembre del 2020 fue de 9.82 frente al 9.26 presentado en octubre y el 10.42 presentado en noviembre del año anterior. En cuanto a los préstamos para la vivienda y los préstamos comerciales, los mismos presentaron variaciones negativas tanto en términos mensuales como interanuales. Así, los préstamos personales para la vivienda en noviembre fue de 10.61, mientras que los préstamos comerciales fue de 9.36. En cuanto a los instrumentos utilizados por el BCP, vemos que el rendimiento promedio ponderado de los mismos está muy por encima, todavía es de 2.85 frente al 0.75 y 0.59 de la tasa de política monetaria y la tasa de intereses de préstamos bancarios. Esto es porque están siendo ponderados sobre saldos y todavía tienen saldos de colocaciones hechas anteriores a la pandemia. Pero al ser ponderados por flujos, este promedio ponderado converge a niveles muy similares a la tasa de política monetaria y de intereses y préstamos interbancarios que mencionamos y alcanza 0.77 frente al 0.75 y 0.61 de la tasa de política monetaria y de intereses de préstamos interbancarios, como ya dijimos. En cuanto a las tasas promedio ponderados en moneda nacional, vemos que la misma tuvo una variación positiva con respecto al mes anterior, alcanzando 3.32%, pero es inferior a la media del año, que fue de 3.84 y 4.56, que fue en noviembre del año anterior, del 2019. En cuanto a los componentes de esta tasa pasiva, vemos que los depósitos a plazo y los depósitos a la vista tuvieron una variación
mensual negativa. Los depósitos a plazo en el mes de noviembre es de 7% frente al 7.23% del mes anterior. Y los depósitos a la vista es de 0.69, levemente inferior al 0.70 presentado en octubre. Pero en términos interanuales, los depósitos a plazo tuvieron una variación positiva, pasando del 6.73 al 7, y los depósitos a la vista tuvieron una variación negativa, pasando del 1.09 al 0.69. En cuanto a los CDA, los mismos tuvieron una variación mensual positiva, de 5.66 presentados en octubre, pasaron a 5.87, como podemos ver en la lámina, mientras que su variación interanual fue negativa, pasando de 7.54 a 5.87. Esta variación fue de 1.67 puntos porcentuales. Como podemos ver en esta lámina, todos los tramos de los CDA tuvieron diferentes variaciones negativas. Así, los tramos de hasta 180 días tuvo una disminución de 2.76 puntos porcentuales, mientras que el tramo de 180 a 365 días tuvo una variación negativa de 4.15 puntos porcentuales, y los tramos mayores a 365 días tuvo una variación de 1.41 puntos porcentual, siempre con respecto a noviembre del año 2019. En cuanto a las tasas activas, promedio ponderado en moneda extranjera, las mismas fueron en el mes de noviembre de 7.24%, nivel inferior al mes anterior, y que fue de 7.41 a la media del año, que fue 7.85, y en términos interanuales, que en noviembre del año pasado fue de 8.41. En cuanto a los componentes de esta tasa, vemos que las tasas personales de consumo y préstamos del desarrollo tuvieron variaciones mensuales positivas, es decir, las tasas personales de consumo fueron de 10.18% en el mes de noviembre, frente al 8.46 presentado en el mes de octubre, mientras que las de desarrollo son de 7.89 en el mes de noviembre, y en el mes de octubre fue de 7.42. En cuanto a los préstamos comerciales, los mismos tuvieron variaciones negativas, tanto en términos interanuales como mensuales, y en el mes de noviembre fue de 6.72%, frente al 7.33 presentado en el mes de octubre y el 8.38 presentado en el mes de noviembre del año anterior. En cuanto a las tasas promedios ponderados en moneda extranjera, la misma fue de 2.083%, si bien fue un poco superior a la presentada en el mes anterior, es inferior en términos interanuales, o sea, al presentado en noviembre del 2019 y a la media del año, que es de 2.41. En cuanto a la tasa de interés en moneda, en cuanto a los componentes de la tasa de interés pasiva, vemos que la misma, las tasas de los depósitos a plazo presentan una variación mensual negativa, siendo de 3.91 frente a 4.07 presentada en octubre y a 4.22 presentada en noviembre del año anterior. Las tasas de depósitos a la vista se mantienen en el mismo nivel presentado en el mes de octubre, y es levemente superior a la presentada en el mes de noviembre, que fue de 0.39 el año anterior. En cuanto a los CDA, los mismos tuvieron una variación positiva con respecto a octubre y una variación negativa con respecto a noviembre del año anterior. Estos CDA tuvieron una variación negativa de 0.79 puntos porcentuales. En este caso, los tramos de hasta 180 días y los superiores a 365 días fueron los que presentaron variaciones negativas,
En el primer caso, de hasta 180 días, de 0.14 puntos porcentuales, y los superiores a 365 días a 0.99 puntos porcentuales, mientras que el tramo de 180 a 365 días tuvo un incremento de 0.41 puntos porcentuales. En cuanto al margen de intermediación financiera, que no es más que la diferencia entre las tasas activas y pasivas, vemos que en moneda nacional se mantiene por debajo de los 2 años anteriores. En noviembre fue de 9.31%, que es inferior al presentado en octubre de 9.76 y al presentado en noviembre del 2019, que fue de 10.72. En cuanto a moneda extranjera, tuvo un comportamiento un poco diferente, estando prácticamente en los mismos niveles, muy cerca de los presentados en el 2019, pero específicamente en noviembre del 2020 fue inferior al presentado del año anterior en los 2 años anteriores. Así fue de 5.22 frente al 5.42 presentado en octubre del presente año y el 5.72 presentado en noviembre del 2019. En cuanto a las tasas activas promedio ponderado presentado por bancos, vemos que los préstamos comerciales menores a 1 año oscilan entre un mínimo de 5.53% y un máximo de 18.66%, mientras que los préstamos comerciales mayores a 1 año oscilan entre 7.42 y 20.23%. Los préstamos personales de consumo menores a 1 año, las tasas oscilan entre el 9.14% y el 3.95%. Los préstamos personales de consumo superiores a 1 año, las tasas oscilan entre 12.26% y 29.88%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, la oscilación de las tasas de los mismos es entre 10.13% y 10.78%. En cuanto a las operaciones de las bolsas de valores y productos de asunción, vemos que los instrumentos transados en la misma en noviembre del 2029 asciende a 1.216.228 millones de guaraníes, lo cual es 17.47% inferior a lo transado en el mes de octubre del 2020. En cuanto al acumulado del año 2020, el mismo asciende a 12.029.490 millones de guaraníes, lo cual es 130.64% superior al total transado a noviembre del 2019. En cuanto a estas operaciones, este 12.029.490, el 22% del mismo es transado en el mercado primario, mientras que el 77.92% es transado en el mercado secundario. En cuanto al total de transacciones realizadas en la bolsa, comparada con el total de créditos, la misma representa el 12.94% a noviembre del año 2020. En cuanto a los principales indicadores financieros, la profundización del sistema financiero, vemos que los depósitos representan el 51% del PIB, mientras que los créditos representan el 44.3% del PIB, y ambos indicadores presentan una tendencia positiva en lo que va del año. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, vemos que tanto la liquidez como la morosidad presentan variaciones mensuales e interanuales negativas. Vemos que la morosidad en el mes de noviembre fue de 38.81% frente al 40.20% presentado en el mes anterior, el 36.47% en noviembre del año 2019, mientras que la morosidad en el noviembre del 2020 es de 2.76%, levemente inferior a la presentada en el mes anterior de 2.77 y a 2.88 presentada en noviembre del año anterior. En cuanto a la rentabilidad, la misma tuvo una variación positiva en el mes de noviembre
fue de 16.25 frente al 16.23 presentada en octubre, pero una variación negativa con respecto a noviembre del año anterior, que fue de 24.41. En cuanto a la solvencia, la misma tuvo una variación mensual negativa, pues en el mes de noviembre es de 18.94 y en el mes de octubre fue de 19.37. Pero interanualmente su variación es positiva, pues en noviembre del 2019 fue de 17.48. En cuanto a la rentabilidad de los bancos comparada con la financiera, con las financieras, vemos que la rentabilidad de los bancos se mantiene siempre por encima del nivel de rentabilidad de las financieras. Así, a noviembre es de 16.3% para los bancos y de 9.4% para las financieras. En cuanto a la morosidad, como ya habíamos dicho, que era de 2.76%, es levemente inferior a la presentada en noviembre del 2019 y las que presentaron variaciones negativas fueron construcción, comercio al por mayor, consumo, agrobusiness, venta y mantenimiento de reparaciones y vehículos y servicios personales. En cuanto a la composición de las carteras renovadas, refinanciadas y reestructuradas, vemos que los préstamos renovados y refinanciados tuvieron variaciones mensuales e intraanuales negativas. Así, los préstamos renovados son el 11.86% frente al 12.12 del mes anterior y 12.13 del año anterior, mientras que los refinanciados en el mes de noviembre del 2020 es de 0.46, mientras frente al 0.53 y 0.63 presentados tanto en octubre del 2020 como en noviembre del 2019. En cuanto a los préstamos reestructurados, que fue de 3.13%, los mismos presentan variaciones positivas, tanto mensual como interanual. Pues en octubre fue de 3.06 y en noviembre del 2019 fue de 2.44. En cuanto a la participación en la cartera total, vemos que las medidas excepcionales para el COVID representan el 16.88%, los préstamos de las 3 R, renovados, refinanciados y reestructurados, representan el 15.44%, las vencidas 2.76%, las medidas transitorias de liquidez el 0.57%. En cuanto a la morosidad distribuida por bancos, como ya dijimos varias veces, la misma es negativa y tuvieron variaciones negativas tanto las sucursales directivas extranjeras y la propiedad extranjera mayoritaria, mientras que los bancos de propiedad local mayoritaria tuvo un leve incremento. En cuanto a la composición de los créditos y de los depósitos, los créditos tuvieron una variación positiva de 15.3% sin efecto cambiario y 19.5% con efecto cambiario. La variación interanual de los depósitos en moneda nacional se acelera levemente, mientras que en moneda extranjera disminuye en el margen. En cuanto a los créditos, los mismos tienen una variación de 6.1% sin efecto cambiario y 8% con efecto cambiario. Los créditos en moneda nacional se desaceleran levemente en el mes de noviembre y en cuanto a moneda extranjera, si bien mejoran en el margen, siguen presentando una variación interanual negativa. En cuanto al fondeo y aplicación bancaria de los créditos y depósitos desestacionalizados, los depósitos, la variación mensual de los depósitos en moneda nacional en el mes de noviembre fue de 1.5% frente al 0.7% de los créditos. En cambio, en el caso de los depósitos en moneda extranjera fue de 1% frente al 0.015%. En cuanto a la participación por fondeo, como vimos, los depósitos representan la participación más importante del 88%, seguida por préstamos del extranjero
de 6.2%, préstamos locales 3.5%, bonos subordinados 1.7% y finalmente bonos financieros 0.6%. En cuanto a la participación de los diferentes créditos en el total, vemos que el consumo en moneda nacional representa la mayor participación, un poco más del 21%, y el que representa menor participación es venta y mantenimiento de productos de vehículos. Como vemos, agricultura representa prácticamente el 4.2%, pero en moneda extranjera es el que tiene mayor participación, pues está por encima del 30%, específicamente en noviembre 30.4%, y vivienda es el que representa la menor participación de apenas el 0.4%. En cuanto a los créditos totales por bancos, los mismos tuvieron un incremento en términos interanuales de 8.61%. Si bien la mayoría de los bancos tuvieron incrementos en el volumen de sus depósitos, 4 bancos, Banco de Brasil, Nación Argentina, BBVA y Regional, tuvieron variaciones negativas, aunque no muy importantes. En cuanto a los créditos por sectores en moneda nacional, los mismos tuvieron un incremento de 15.45% en términos interanuales. Los que tuvieron mayor incremento fueron los sectores de la construcción, servicios personales y venta y mantenimiento de reparación de vehículos. Solo 2 sectores tuvieron variaciones negativas, que fue el sector financiero y agrobusiness. En cuanto a moneda extranjera, el mismo tuvo una variación negativa de 7.73%. Los que tuvieron mayores variaciones negativas fueron agrobusiness y consumo, pero también hubieron sectores que tuvieron variaciones importantes, variaciones positivas. Los más importantes fueron venta, mantenimiento de vehículos y construcción. En cuanto a los depósitos a noviembre del 2020 se incrementaron en 18.97% en términos interanuales. Solamente 2 bancos tuvieron variaciones negativas, que fueron Banco de Brasil y Banco de la Nación Argentina. Esta variación positiva va entre el 2% y el 52.3%. En cuanto a los depósitos totales en moneda nacional por banco, el mismo tuvo un incremento de 18.26% en términos interanuales. Los que tuvieron variaciones negativas solo fueron el Banco de Brasil y el Banco Regional, mientras que los demás bancos tuvieron variaciones positivas que oscilan entre el 4.43% y el 50.44%, siendo este el de mayor importancia el Banco Nacional de Fomento. En cuanto a los depósitos en moneda extranjera, el mismo tuvo un incremento de 9.90% en términos interanuales, y los que tuvieron variaciones negativas fueron el Banco de Brasil, Nación Argentina, BBVA y Regional, y los que tuvieron variaciones positivas oscilan entre el 1.8% y el 49.5%. En cuanto a los instrumentos financieros de desarrollo para mejorar el acceso al crédito para las MIPYME, o sea, las FOGAPI, el total del mismo es de 488 millones de dólares a una tasa de 6.500 por dólar, y el número de garantías fue de 20.35 al 17 de diciembre. Estos créditos asociados a la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico es mayormente utilizado por el Banco Nacional de Fomento, seguido por el Banco Continental, Itaú, y en menor medida por Regional Municipal, entre otros. En cuanto a las tarjetas de crédito, vemos que la misma tuvo una variación interanual negativa, perdón, las tasas de las tarjetas de crédito, de 5.6%, y mientras que tuvo una variación negativa de 7.6% desde septiembre del 2015, fecha en que se implementa la Ley 5.476, que regula el uso de las tarjetas de crédito. En cuanto a las tasas
Comparadas con algunos países, vemos que desde el 2015 Paraguay presenta la menor tasa frente a Perú, cuya tasa se mantiene por arriba del 30%, y Chile, que se mantiene alrededor del 20%. Específicamente en el mes de noviembre de 2020, en Paraguay fue del 11%, en Perú del 33% y en Chile fue de 19%. En cuanto a las tasas de préstamos para consumo, comparadas con países como Colombia, Chile y Perú, teniendo en cuenta que Perú desglosa sus tasas en periodos mayores a 360 días y menores o iguales a 365 días, Paraguay presenta una de las tasas más elevadas. Como ya dije, sin tener en cuenta la tasa menores o iguales a 365 días presentadas por Perú. En cuanto a los indicadores comparados de estabilidad financiera con otros países de la región, vemos que Paraguay presenta indicadores bastante estables. En cuanto a la morosidad, el nivel de Paraguay es menor al promedio de los países. Tier 1 y Tier 2 son superior. En cuanto a las tasas de ROA y ROE, también son superiores. En cuanto a previsiones de sobre cartera vencida, Paraguay sí se encuentra por debajo. Se encuentra por debajo, siendo de 131.47 frente al 138.92, que es el promedio de los demás países. En cuanto al índice de profundidad de la información, que es un índice que da el grado de disponibilidad de la información del crédito y va de 0 a 8, Paraguay tiene 7, que está un poco por debajo del promedio, que es de 7.50. Finalmente, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que ya dijimos. Así, en el mes de noviembre del 2020, las tasas activas y pasivas en moneda nacional y moneda extranjera disminuyeron en términos interanuales. En términos interanuales y en moneda nacional se ha observado una disminución de todas las tasas activas de préstamos promedio ponderado de los diferentes sectores. Por su parte, en moneda extranjera y en términos interanuales, las tasas para préstamos comerciales de desarrollo sobre giros han disminuido, mientras que para préstamos personales de consumo y para la vivienda se han incrementado. El margen de intermediación financiera en moneda nacional y en moneda extranjera han disminuido con relación al mismo periodo del año anterior. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior. La variación interanual de los depósitos en moneda nacional se aceleró levemente, mientras que en moneda extranjera disminuyó en el margen en el mes de noviembre. El crédito en moneda nacional se desaceleró levemente en el mes de noviembre, en tanto que el crédito en moneda extranjera mejoró en el margen, aunque sigue mostrando una variación interanual negativa en el mes de noviembre del 2020. Los principales indicadores del sector financiero, solvencia, liquidez, tasa de morosidad, entre otros, se han mostrado sólidos y estables. Muchas gracias.